Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, para este día, nuestro tema, efecto retorno de nuestras acciones. Esto es algo que en principio parece extraño, ¿no es así? Que haya un retorno por nuestras acciones. Cualquiera diría que, hombre, uno puede actuar de cualquier manera, como así uno quiera hacerlo, como se le venga en gana, y no tiene por qué necesariamente venir alguna cosa, digamos que negativa en contra y de vuelta. Pero amigos, ciertamente esto es una especie de ley inexorable que más bien tiene que ver con el mundo espiritual. Y es ese efecto retorno que le estoy llamando de nuestras acciones. Miren cómo lo expresa el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 2. Y les aclaro que es Jesucristo el que está hablando aquí. Dice así: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Es el efecto retorno de nuestras acciones. Habla de los criterios que usemos, los juicios que hagamos, la manera como tratemos a otros. De la misma manera seremos nosotros tratados por la vida. Es como ¿qué les digo? Es un acuerdo que ya hay en los ámbitos del cielo, donde nosotros no gobernamos y nuestra voluntad y opinión, pues hombre, como que está de más. Pues en esos ámbitos es que se expresa esta ley espiritual. Eso a mí, que esto lo conozco desde muy jovencito, esto a mí me ha enseñado a ser prudente cuando estoy molesto con alguien, ser más prudente con quizá gentes y actuaciones que no son de mi agrado, no correr sobre esas personas con juicios implacables, con criterios despiadados por lo mismo que les estoy diciendo, porque conozco y sé de esta ley de retorno de nuestras acciones y este efecto retorno, y no quiero eso para mí. ¿Qué retorno quiero para mí? Hombre, lo mismo que usted quiere. Yo quiero que me vengan bienes y no males. Entonces, para que eso suceda, mis acciones, mis actitudes tienen que ser lo más benevolentes en la vida. Así como lo escuchan, lo más benevolentes posible. Yo sé que eso no agrada. ¿Quién quiere ser benevolente en estos días? Donde cada quien anda viendo cómo librar su piel. ¿Quién quiere ser benevolente en un mundo de maldad, de egoísmo, de individualismo, pero atroz? Bueno, pues en un mundo así es cuando más se necesita ser un tanto más benévolos, un tanto más compasivos, un tanto más generosos. Quizá asistiéndonos la razón, claro que sí, pero hombre, seamos un poco más compasivos. Y es que no es una cosa moralista esto, para ser buenos, para sentirnos buenos. No. Esto básicamente, amigos, es para que no vengan de vuelta cosas que no necesitamos ni queremos en nuestras vidas. Con esta escritura traigo esta interrogante a continuación para darle respuesta, por supuesto, y es esta: ¿por qué ese efecto retorno de nuestras acciones? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo podemos explicar ese extraño efecto retorno? Que lo que hago me harán, que lo que diga dirán de mí, que como yo actúe lo mismo será, que con la medida que mida esa misma me aplicarán a mí. ¿Cómo explico todo eso? Muy bien. ¿Por qué ese efecto retorno de nuestras acciones? Primera respuesta: porque la justicia divina es perfecta, por esa razón. Perfecta en perfecto equilibrio entre el bien y el mal. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios no le hace favores a nadie.
El Dios de la Biblia no es como los que están en posiciones altas, por ejemplo, en el mundo de la política, donde sus amigos, pues hombre, se sacan la lotería ahí con un amigo bien posicionado y todo eso. No, 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 el Dios de la Biblia no hace acepción de personas. El Dios de la Biblia no tiene favoritos y va a esos favoritos a complacerles y a dejarles pasar cosas, y a otros que por alguna razón le caen mal, a esos sí los va a tratar con látigo. No, 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 no. La justicia de Dios es perfecta y tiene un perfecto equilibrio entre bien y mal. Entonces a Dios no le podemos torcer el brazo, comencemos por allí. Tampoco a Dios podemos embaucarlo con un cuento, con una historia. Dios sabe lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe quiénes somos nosotros en verdad. Y Él es perfecto en su justicia. Yo sirvo a Dios desde que era un muchacho, y ¿usted cree que por eso Dios me va a hacer a mí alguna concesión para que yo viva como me da la gana? No. Dios simplemente quiere que cada persona camine en ese propósito para el cual fue diseñado, fue traído a este mundo. Y es nuestra obligación, espiritualmente hablando, movernos dentro de ese propósito. Y si no lo hacemos, la perfecta justicia de Dios, claro que nos alcanzará, por supuesto que sí. Como segunda respuesta, ¿por qué ese efecto retorno de nuestras acciones? Porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios es imparcial. Ya estaba yo comenzando a mencionar este aspecto. Dios es imparcial, no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Solo hay una forma de favoritismo que Dios mostró en la historia sagrada, y es con el pueblo de Israel. Si no les gusta, no me pidan a mí excusas, razones, argumentos, reclámenle a Dios. ¿Por qué Dios prefirió a ese pueblo? No lo sé exactamente, pero sé que desde un hombre que fue como la semilla, es el patriarca Abraham, desde allí Dios mostró su preferencia. Le dice: te haré padre de una poderosa nación, y en tu simiente, que es Jesucristo, serán benditas todas las naciones. Aparte de eso, solo hay otra clase de favoritismo: los hijos y las hijas de Dios, que a diferencia de las criaturas de Dios, porque los seres humanos somos criaturas de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Las criaturas de Dios es toda la raza humana. Los hijos de Dios son los que le han recibido, los que confiesan su nombre y viven de acuerdo a su palabra. Entonces demuestra a Dios, no es tanto un favoritismo, es como que hay promesas exclusivas para ellos, así como hay promesas exclusivas para el pueblo de Israel. Pero ya aparte de eso, lo que queda es que humanos todos, y si un creyente comienza a hacer el mal, va a recibir el efecto retorno. Y si un mundano comienza a hacer el bien, va a recibir el buen efecto de su retorno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo que sembramos, eso terminamos cosechando. Hace muchos años, siendo un muchacho, leí un libro de Pat Robertson, y decía él, hablando de la ley de la siembra y de la cosecha, decía él que si tú siembras mangos, mangos cosecharás. Y si un creyente se pone a sembrar mangos y un mundano ateo no creyente se pone a sembrar mangos también, pues los dos cosecharán lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el bien o el mal que nosotros sembramos, ese tendremos como efecto retorno, quien quiera que seamos. Si yo como creyente hago lo malo, tendré un efecto retorno, y si un mundano ateo hace lo bueno, tendrá un buen efecto retorno sobre su vida. ¿Se da cuenta? Esto es así, no podemos escapar de esa ley espiritual. Como tercera respuesta, ¿por qué ese efecto retorno de nuestras acciones? Porque nuestras acciones, escuchen esto, son imanes que traen de vuelta nuestras buenas y malas obras. Son imanes nuestras acciones.
En el mundo le llaman karma a eso. Nosotros no creemos en el karma. Creemos en esa ley de lo que tú siembras, eso mismo cosecharás. Que con la medida con que midas a otros serás medido. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestras acciones son imanes que atraen de vuelta buenas o malas obras. Entonces, ¿qué es lo que queda? Escoger, decidir qué clase de acciones vas a sembrar en la tierra de tu vida, qué clase de actitudes, qué clase de palabras saldrán de tu boca, qué clase de opiniones, qué clase de criterios, de qué manera vas a juzgar a otras personas. Todo eso te vendrá de vuelta. Entonces, lo mejor y lo ideal es pensar bien uno cómo va a vivir para que el efecto retorno sea de cosas buenas, cosas por las cuales nos sintamos bien, satisfechos, bendecidos y por las cuales demos gracias a Dios. Así es que no olviden que nuestras acciones son imanes que traen de vuelta o esas buenas acciones o esas malas acciones que salen de nosotros. Y finalmente, como respuesta final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué ese efecto retorno de nuestras acciones? Porque es una forma de juicio divino en esta vida, ¿saben? Que hay gente que, yo lo he escuchado, que dice, cuando me muera, ahí me voy a arrepentir. Creen que pueden vivir impunemente toda esta vida y al último minuto arreglarse con Dios. Dios conoce esa actitud si la tienes. Dios conoce tu corazón si eso está puesto ahí. Pero ¿saben? Lo que hace Dios entonces es que permite ciertos juicios terrenales específicos para cada persona. ¿Qué juicios son esos? Bueno, hago algo malo, inexorablemente va a venir algo malo en el momento menos pensado y en la situación donde menos quisiéramos algo así. Es una manera que tiene Dios de establecer su juicio desde esta tierra. Habrá un juicio final, donde todos nos encontraremos con el tribunal de Cristo y allí daremos cuenta de lo que hemos sido nosotros en esta vida. Pero hay pequeñas muestras de juicio o pequeñas evidencias, manifestaciones de juicio cada vez que entramos en un proceso de desacierto, que puede ser moral, espiritual, conductual, actitudinal, relacional, etc. Eso nos va a venir de vuelta. Yo creo que eso nos debe a nosotros hacer pensar con un poco más seriedad, un poco de mayor madurez y compromiso. Digo, cómo estamos actuando, cómo estamos juzgando, cómo estamos hablando, qué es lo que está saliendo de nosotros en términos de acciones, de obras, porque vendrá ese efecto retorno. Y tú puedes decir, yo no creo en esas cosas. Igual no creas, muy bien, que te aproveche. Te vas a acordar de mí cuando estés en medio de una situación, no porque te estoy deseando el mal, sino porque tú vas a atraer de vuelta con poderosos imanes cada mala acción que cometas. Vuelvo al texto de inicio, Mateo capítulo 7, verso 2, no me culpen a mí, es Jesucristo hablando, dijo él, pues serán tratados de la misma forma, oigan bien, de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Más claro no puede ser. Efecto retorno de nuestras actuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué ese efecto retorno de nuestras actuaciones? Les he dado 4 razones. 1, porque la justicia divina es perfecta, en perfecto equilibrio también entre lo que es bien y mal. Y el ejemplo fue, si yo hago el mal, aunque sea un creyente en Dios de toda mi vida, voy a tener el efecto del mal que hice. Y si alguien no ha caminado bien en Dios, pero por fin comienza a hacerlo, va a tener un efecto positivo de eso. Segunda razón, porque Dios no hace acepción de personas, Él es imparcial. Él va a dar a cada quien según sean sus obras. Número 3, porque nuestras acciones son imanes que traen de vuelta nuestras buenas y malas obras. Y 4, finalmente, porque esa es una forma de juicio divino en esta vida, en esta tierra, mientras nos acercamos al juicio final donde todos, absolutamente todos llegaremos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay que pensarlo,
hay que pensarlo con toda seriedad. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son las tendencias que yo tengo cuando se trata de ver el mal ajeno, de juzgar la conducta ajena? ¿Cómo suelo actuar? Debo reformarme para recibir el mejor efecto retorno de las mejores acciones que puedan salir de mí. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Efecto retorno de nuestras acciones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.